Reporte 100. Le agradezco al doctor Manuel Gil Antón, profesor del Centro de Estudios Sociológicos en el Colegio de México, que esté con nosotros esta mañana. Manuel, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por tomar esta llamada. ¿Qué le parece esto que dijo Marx Arriaga? Bueno, yo creo que estamos ante una situación en la cual la forma de comunicar la intención de modificar el modelo educativo está llena de adjetivos. Sí. Y en general en la comunicación humana, cuando se recurre a los adjetivos y no a una argumentación serena, sólida, puede ser firme, por supuesto, pero no tan adjetivada, sí tenemos que poner mucha atención. Y yo lo que considero es que un tema importantísimo es ir y ver el documento del modelo educativo que propuso la SEP, que fue consultado, etcétera, y que creo que tiene algunas cuestiones en las que todos deberíamos pensar que pueden ser positivas, sí, y otras en las cuales creo que como sociedad tenemos que discutir, ¿no? Sí, ¿qué es lo que ve positivo, doctor Manuel Gil Antón? Sí, cuando uno lee el documento, encuentra que, por decir algo, los ejes articuladores del modelo, así se les llama, son la inclusión, que es un valor positivo, el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, la igualdad de género, el fomento a la lectura y la escritura, la educación estética y la vida saludable. Y uno dice, bueno, con estos ejes articuladores puede haber más, pues yo estoy de acuerdo, ¿no? La siguiente, esto es un esquema muy rápido, dice que la propuesta es trabajar a través de campos formativos, es decir, que se estructure la educación básica en el campo formativo del dominio de los lenguajes, sobre todo la lectura y la escritura a fondo, comprensiva, etcétera, los saberes y el pensamiento científico, en donde se integren matemática, biología, física, química, etcétera, ética, naturaleza y sociedad, y el cuarto campo formativo es de lo humano y lo comunitario. La idea es que aquí la propuesta del modelo es que se desplace de una educación basada en asignaturas fragmentadas, es decir, como estudiamos nosotros, ¿no? Teníamos clase de biología, de matemáticas, de física, de química, y propone que se integren esos contenidos a partir de problemas, a partir de el planteamiento de situaciones que podría ejemplificar para que nos quede claro. Dice, por ejemplo, una unidad o un trabajo que se hace, una de las fases que se proponen es la obesidad, ¿no? La obesidad como un problema de salud. En este tema de la obesidad se propone que los profesores y las profesoras coordinen con los niños una investigación, un aprendizaje en el cual se incluyan conocimientos de biología acerca de los alimentos, etcétera. Se practique, se lleve a cabo también un trabajo con los números naturales, números decimales, con fracciones, porque se tiene, por ejemplo, que calcular la masa corporal, que resulta de la división de la estatura sobre el peso. Entonces, cuando uno ve con detenimiento, dice uno, bueno, podría ser esta una manera de aprender más integrada, ¿no? Una forma de trabajar que redujera el enciclopedismo, que se entiende como el que vamos a la escuela y aprendemos muy aislado de muchas cosas, pero sin que estén vinculadas. Y luego también proponen algo que está siendo muy debatido y que no es exacto como se dice cuando uno ve el escrito, que se afirma que ya habrá fases que van a sustituir a los grados escolares. No es así. La propuesta es que se reorganicen los grados escolares y tengamos una primera fase que sería la educación inicial, antes del preescolar, una segunda fase que es el preescolar, en la cual se conservan los grados 1, 2 y 3, sin que esto, y en cada grado se ponen sus
procedimientos didácticos, evaluaciones, ejercicios, etcétera. Y luego en la primaria, comprender que la primaria puede dividirse, y de hecho está así estructurada, en que el primero y segundo grado se conciban como una fase en la cual la alfabetización inicial, la aproximación a la aritmética, al conocimiento de la sociedad y al conocimiento del ambiente, digamos, se consolide, para pasar luego en tercero y cuarto grado a conseguir la cuarta fase, que digamos se llamaba antes la primaria media, y la quinta fase sería en quinto y sexto, para que en la secundaria se culmine con la sexta fase. No se eliminan los grados, pero se les ubica en unas fases. Si yo, como estoy diciendo ahora, leo el documento y lo leo así, ¿no? Y si además se dice, vamos a distinguir la evaluación de la acreditación, es decir, la evaluación es un procedimiento diagnóstico para mejorar la formación. Sí. Y no confundamos a la evaluación con calificar. La calificación es resultado de la pregunta acerca de la acreditación. O sea, se acredita que se tiene el conocimiento previsto en la fase a través de sus grados, ahí los profesores y profesoras pondrán una nota. No es cierto que se deje de poner una calificación, pero sí hagamos de la evaluación un procedimiento que permita en cada caso, en cada salón, en cada niño, niña, digamos, valorar cuánto ha avanzado y en dónde hay fallas para poderlas corregir antes de llegar a la acreditación a la que hay que llegar. Sí. Como ves, perdón, si se lee así, uno podría decir, bueno, esto está interesante, hay que discutirlo, ¿no? Sin embargo, esto se derrumba, digamos, esta intención pedagógica, didáctica, este horizonte de una renovación del proyecto escolar, se derrumba cuando se llena de adjetivos y se dice que que este proyecto lo que va a hacer es modificar la ideología liberal, competitiva. Por ejemplo, otra vez, sí, ahora ya moviéndome en el discurso, es muy distinto el enfoque por competencias que una educación competitiva. Es decir, una cosa es ser competente y otra cosa es ser competitivo. En efecto, puede ser que la escuela insista mucho en ser competitivo y individualmente tratar de sobresalir, aunque sea codazos, dándole a otros o a otra, a que la educación nos haga competentes, por ejemplo, para conocer las razones de la desigualdad. Eso es muy importante. Entonces, cuando el señor Marx Arriaga presenta el modelo, lo presenta como un proyecto ideológico que elimina de la discusión de la opinión pública estas ideas de reorganización sí. del proceso. Es decir, el documento, el contenido que usted analiza, el documento tiene aspectos positivos que los echa a perder por la forma en que los presentó Marx Arriaga, adjetivando. Sí. Sobre todo sin explicar, confiando en que como sociedad podemos nosotros ser capaces de pensar, sin proponer que esta estructura nueva de aprender por problemas a través de fases, integrando las asignaturas, etcétera, que es interesante. Yo no digo que sea ni sencillo, ni que estemos preparados para hacerlo, ni nada, pero que podría ser un horizonte de renovación. Y que además no puede ser echado a andar en agosto de manera inmediata, absoluta y en todo el país, porque volvemos a caer en la idea de que cada sexenio propone un modelo educativo y piensa que va a poderlo cambiar como si los profesores y profesoras y las niñas, los niños fueran de plastilina y pudiesen adaptarse a los decretos de la autoridad. ¿Por qué no, por ejemplo, siendo que esta administración dice no somos iguales a los anteriores? Bueno, ¿por qué no hacer un programa piloto, entendiendo por ello en algunas escuelas del país, en distintos estados, llevar a la práctica partes de esta propuesta y poder comparar si el aprendizaje mejora
al integrarse, al tener fases, etcétera, en comparación con seguir con el modelo de asignaturas. Sí. Ahora, es cierto, hay que reconocer que toda educación en el mundo, toda educación tiene una visión del mundo. Es decir, tiene una ideología en el mejor sentido de la palabra, una idea, una cosmovisión. Nosotros hemos estado durante décadas orientando a la educación, quizá mucho más de lo debido, hacia la producción de lo que se llama capital humano. Es decir, orientada a la formación de personas que se inserten en el mercado. Eso es coherente con una idea de desarrollo neoliberal, pero ojo, lo neoliberal no es un adjetivo, es un proyecto económico y político que a partir de los años 80 adoptó el capitalismo para su propia sobrevivencia. Es decir, si antes en el liberalismo se pedía que no haya Estado para que las fuerzas de mercado regulen todo, el neoliberalismo lo que dice es no, que haya mucho Estado para que se pueda continuar con el desarrollo del incremento de la tasa de ganancia, y descuidó muchísimo la desigualdad. Entonces, no es falso que haya componentes en nuestro sistema educativo que tienden a enfatizar la habilitación para el trabajo y descuidan, creo, y es cierto, aspectos tales como, por ejemplo, el aprendizaje de los conocimientos que tienen las comunidades. No todos son positivos, pero sí hay que reconocerlos. También ha descuidado quizá el aprendizaje entre pares, entre los propios alumnos, y eso se puede mejorar. Sí. Pero llevar al extremo de decir, hay una parte en la presentación del señor Marx Arriaga que hace una letanía que tú decías muy bien al inicio, de que la educación es racista, clasista, y entonces dices tú, espera, esa adjetivación enorme, esa descalificación de lo anterior, está tirando, como se dice, al agua de la bañera junto con el niño que se estaba bañando. No, espera. Entonces yo siento mucha premura en la expresión de Marx Arriaga. Veo aspectos positivos en el documento. Creo que esto debería abrir la posibilidad de una discusión, no llevarla a cabo de manera inmediata, porque en el sexenio pasado, por ejemplo, en 2017, a un año de terminar la administración del presidente Peña, se propuso un modelo educativo que también se dijo, pues de la noche a la mañana esto va a cambiar a la famosa idea de aprender a aprender, que no es nada nuevo, no era nada nuevo, era desde los años 70. ¿Por qué sigue insistiendo este país en que cada sexenio se hagan modificaciones en el proceso educativo, cuando sabemos que el proceso educativo, para que se pueda valorar bien, necesita planteamientos sólidos que los profesores, profesoras, expertos pueden incorporar para lograr más o menos en 30 años resultados sólidos en la mejoría del aprendizaje? Entonces creo que estamos ante una situación en la cual la SEP está presentando mal, yo creo que hay que decirlo tal cual, está presentando mal, de manera panfletaria, lo que podría ser una propuesta innovadora, y por otro lado, también tenemos a un sector de la sociedad que está en su crítica, que es correcto siempre criticar lo que hace el poder, siempre hay que hacerlo, está exagerando, por ejemplo, diciendo que desaparecen los grados y ahora van a pasar los niños de fase en fase. Eso no es correcto. Claro. O decir que ya no van a evaluar los profesores. No, espérate, sí van a evaluar, pero van a distinguirse las evaluaciones de las acreditaciones. Entonces, creo que nos estamos encaminando de nuevo a una polarización innecesaria cuando se trata de una de las cuestiones más importantes que tiene la sociedad, que es su sistema educativo. Y en ese sentido yo llamaría a la prudencia, a ser muy fuertes en términos de criticar lo que es criticable de esta propuesta, porque además el modelo curricular es un documento de unas 175, 180 páginas, pero luego para cada fase hay el desglose de las actividades
y son más o menos 200 páginas por cada fase, es decir, hacen un total más o menos de 800, 900 páginas. Hay que estudiarlas para poder hacer, creo yo, una ponderación y quitar la adjetivación para poner una forma sustantiva de una discusión que nos conduzca a mejorar. Sí, doctor Manuel Gil Antón, le agradezco mucho que nos haya ayudado a entender esto que se presentó esta semana. Si le parece, pactamos futuras conversaciones para seguir analizando este tema. Sí. Doctor Manuel Gil Antón, ¿algo que desea agregar que no le haya preguntado, doctor? No, es decir, yo creo que es demasiado importante la educación, sí, para que sea el anuncio de una mañanera el que jale toda la atención pública, y por otro lado, es demasiado importante la educación para responder solamente a ese discurso sumamente, digamos, panfletario, y hay que sí decir con fuerza, señor Marx Arriaga, así no se presentan las cosas. Claro. Estamos trabajando en una cosa muy seria. Gracias, doctor, como siempre. Gracias a ustedes y gracias, un abrazo para todos. Hasta pronto. Es uno de los investigadores más acreditados en México en el tema educativo, crítico muy fuerte de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto en su momento, y ahora pues nos dice, hay aspectos positivos en este plan educativo del gobierno federal, del gobierno del presidente López Obrador, pero al ponerle adjetivos, pues echan a perder la discusión. Reporte 100.